Ahí está el candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, a quien ya saludamos. Señor Casado, muy buenas noches. Hola Gonzalo, y disculpad a todos los gatoadictos. Quería estar en el plató, pero he empezado hoy en Asturias, Cantabria, Burgos, Valladolid, y me ha pillado la hora ya aquí en Villacastín, y os agradezco mucho que Intereconomía siempre esté al quite y haya podido llegar para entrar en directo. Tiene usted cara de cansado porque desde luego ya lleva usted una maratoniana agenda en las últimas semanas, así que le agradezco de veras que esté esta noche en directo con nosotros. Así que si le parece empezamos ya, vamos al grano. Estamos ya en la recta final, señor Casado. Está claro que el poco censo que se ha registrado, digamos que dicen algunos que no le beneficia. Encima de ese censo solo el 13% de los inscritos son jóvenes. ¿Cree que hay partido, señor Casado? Cuéntenos. Bueno, vaya si hay partido, en los dos sentidos, ¿no? Hay la posibilidad de ganar este congreso, porque lo vamos a ganar, porque yo creo que lo que estoy viendo en estos 20.000 kilómetros que me he hecho por más de 40 provincias en apenas 10 días es que la gente quiere cambio, la gente quiere nueva etapa, la gente quiere que hablemos de nuestros principios y valores sin complejos, que enarbolemos esa bandera que represente a la España de los balcones y que cuanto antes volvamos al gobierno, pero no para hacer lo mismo y con los mismos, sino para recuperar esos 3 millones de votos que habíamos perdido, para no depender de bisagras nacionalistas, para no tener que estar con el riesgo de que haya una moción de censura, es decir, para volver al proyecto de una derecha nueva que aglutine a 11 millones de españoles y que podamos seguir transformando España. Y como decías, pues en efecto hay partido para este Congreso y sobre todo hay partido para el futuro, porque tenemos que volver a representar a la España que madruga, a la gente que quiere impuestos bajos, que quiere defender la vida, la familia, que quiere que defendamos a las víctimas del terrorismo, la unidad de España y la honestidad. Son los 5 principios con los que yo me he presentado a este Congreso, o mejor dicho, por los que yo me he presentado a este Congreso, para reivindicarlos como siempre, pero ahora más que nunca. Y sinceramente estoy viendo mucha ilusión, estoy viendo a la gente que quiere renovación en el partido y además que quiere unidad. Y yo creo que garantizo que si yo gano nadie pierde. En este proyecto cabe todo el mundo, siempre y cuando tengamos claro que no estamos para comentar lo que ocurre en España. Estamos para decir lo que tiene que ocurrir en España, para liderar la sociedad, no para gestionarla. Señor Casado, ¿cree que debería respetarse el resultado del próximo jueves, lo que digan los afiliados en las primarias? ¿O le parece bien que los compromisarios dentro de 2 semanas puedan darle la vuelta y el que ha quedado primero en las primarias, luego por los compromisarios decían que sea el segundo y el que ha quedado segundo se convierta en presidente? Bueno, hemos hablado mucho de las normas del Congreso, es verdad que es la primera vez que hacemos primarias, yo ya dije que me parecían muy pocos inscritos, que creo que había que favorecer, y lo haré si soy presidente, la posibilidad de que voten todos sin tener que inscribirse, ir a la sede 3 veces, que podamos cribar los censos, saber quién está, pero yo he decidido que bueno, las normas son las que son, ¿no? Incluido el balotaje o la segunda vuelta, perdón. Por tanto, yo lo que digo es que voy a ganar, o es lo que queremos ganar con las normas que tenemos y no hablar de nuestro ombligo, sino empezar a hablarle a la sociedad. Hablar a la sociedad, además, que se enfrenta a unas elecciones municipales a la vuelta a la esquina, ¿no? Yo lo que voy viendo por aquí, por los concejales de los pueblos, de las sedes, es la pregunta: ¿qué proyecto de Partido Popular les va a ayudar a ganar las elecciones? Bueno, pues un proyecto ilusionado, un proyecto renovado, un proyecto unido. En definitiva, da igual las normas, Gonzalo. Lo importante es que salgamos a ganar y a recuperar el gobierno. Bien. Entonces, al pie, pregunta, señor Casado, si tuviera que apostar, ¿quiénes cree que van a pasar el próximo jueves? Usted ya lo ha dicho claro que va a ganar, pero ¿quién cree que le va a acompañar el jueves? No lo sé, la verdad. Yo creo que hay bastante división en distintas autonomías y provincias. Eso es lo que yo quiero acabar. La gente te pregunta, ¿tú de quién eres? O esta provincia de quién es, ¿no? Y aquí hay que decir que somos todos del Partido Popular. Es verdad que yo soy el candidato de las bases. Yo no tengo apoyo ni de exministros, ni del aparato, ni de los presidentes provinciales, ni de los presidentes autonómicos. Pero lo que quiero es el que represente a los afiliados y que además los represente para enarbolar los principios de siempre, los valores que nos han hecho grandes y, si se me permite, también para intentar cambiar las cosas. Yo he sido portavoz de este partido 2 años y me siento orgulloso de nuestra historia y de lo que hemos hecho. He trabajado con Aznar, he trabajado con Rajoy, yo no reniego del pasado, pero dicho eso,
Creo que si queremos mejorar, si queremos ser suficientes en el gobierno, si no queremos depender de nadie que luego nos impide aplicar lo que pensamos, tenemos que salir a ganar y a recuperar un espacio electoral que hemos perdido. Por ejemplo, Ciudadanos tiene 3 billones de votos. Se puede seguir haciendo como hacen algunos, insultándolos o obviándolos, ignorándolos. Yo creo que lo que hay que hacer es salir a ganarles, salir a decir que esa gente sigue teniendo aquí su casa y que, sinceramente, tenemos la oportunidad de recuperar ese espacio de centro-derecha y de hacerlo cuanto antes. A ver, ¿usted sabría hacernos un diagnóstico sincero y breve, por favor, de por qué el PP ha perdido esos 3 millones de votos, más allá de los efectos de la crisis económica y los casos de corrupción, señor Casado? Bueno, probablemente por eso, y por una fragmentación parlamentaria y por una irrupción de nuevos partidos, no hemos trasladado con nitidez cuáles son los principios y los valores del Partido Popular. Yo lo que he dicho anteriormente es que tenemos que ser mucho más firmes frente al independentismo. No cabe diálogo, no cabe ningún tipo de cesión frente a los que quieren romper España. Yo creo que hay que pasar de las operaciones diálogos a prever lo que puede pasar, no solo dejarlo en manos de la justicia, hacer política. Yo he propuesto públicamente que quiero recuperar el delito de sedición impropia, que quiero recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum y que quiero recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad. Con eso es con lo que conseguimos que el plan Ibarretxe no se judicializara, sencillamente encallara. Y eso es lo que yo creo que habría que hacer ahora, porque parece que los secesionistas, con el apoyo de Sánchez, siguen en sus 13. Por ejemplo, el tema de la vida. La eutanasia es inadmisible, pero también lo era la ley de aborto de Zapatero, que rompió un consenso al que llegaron Felipe González y que mantuvo Aznar. Es decir, que en este caso había un consenso social, que a algunos les parecería demasiado extenso y a otros les parecería demasiado corto, pero se rompió. Y eso se tenía que haber resuelto. La familia hay que reivindicarla más. Las víctimas del terrorismo, yo creo que no podemos tener casos como la excarcelación de Bolinaga, ni siquiera podemos permitir que Pedro Sánchez ahora diga que va a acercar a los presos. A mí no me da pena los presos etarras y sus familias cuando tienen que ir a verlos. Me dan pena las víctimas, que algunas de las cuales han tenido que ser enterradas lejos de los municipios donde fueron asesinadas, porque ni siquiera ya fallecidos los abertzales y los borrocas dejaron de pintar en las lápidas. Por tanto, creo que hay que reconectar con nuestra base social y, sobre todo, creo que tenemos que ser útiles para la sociedad. El Partido Popular siempre ha ganado gracias a los valores y a los principios, no a pesar de ellos. Y por tanto, con la legitimidad de haber defendido a este partido, pero de ser autocrítico y de pensar que podemos mejorar, es hora de volver a reivindicarlos. Y yo creo que con eso seríamos un partido más reconocible y también tendríamos más apoyo. Ha dicho usted en algunas comparecencias que uno de sus objetivos es recuperar a gente como Ortega Lara o María San Gil, que nunca deberían, digamos, de haberse ido del partido. ¿En alguna ocasión ha tenido tiempo o la oportunidad de hablar con ellos y que le hayan explicado los motivos por los cuales abandonaron el Partido Popular, señor Casado? Con José Antonio Ortega Lara no. Con María San Gil mucho. María es amiga y nos hemos visto muchas veces en los últimos tiempos y hemos hablado y yo cuando estuve en San Sebastián lo que hice es reivindicar la memoria de Goyo Ordóñez, que creo que era una persona que para mí es una referencia absoluta, y también estuve en Ermua reivindicando la memoria de Miguel Ángel, luego pasé por Alsasua a defender a la Guardia Civil, antes de ayer estuve en la Jefatura Superior de Policía defendiendo a la Policía Nacional y diciéndoles que no tienen que pedir perdón por defender la legalidad en Cataluña. Es decir, yo he hecho una campaña pegada al territorio, pero también hablando de símbolos, de los símbolos en los que yo me siento reconocido en el partido y que creo que además, bueno, pues que tenemos que seguir trabajando en ello, con propuestas. Yo hablo de las propuestas, por ejemplo, para reforzar el Estado. También he hecho propuestas en materia fiscal, bajar los impuestos, suprimir sucesiones, donaciones, patrimonio, bajar IRPF y sociedades. He hecho propuestas en educación, replantear esa ley educativa en la que el profesorado sea elegido a nivel nacional, en la que se enseñe el español y en español en toda España, en la que no haya ningún embudo para acceder a la función pública por un mérito necesario de la lengua, en la que en definitiva haya materias troncales a nivel estatal y pruebas de nivel evaluadas en todos los colegios para saber exactamente si hay adoctrinamiento, inspección para evitar esos casos también. Y he propuesto también legislar una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas, que no haya homenajes a etarras y que haya homenajes a las víctimas en todos los municipios.
Esto me llama la atención, señor Casado, porque su discurso es inequívoco. De hecho, su trayectoria así lo atestigua. Solo tenemos que sacar su hemeroteca y ver cuál ha sido su discurso, cómo ha dado la cara, que es inequívocamente al respecto de las víctimas del terrorismo y de muchas de las cosas que dice. Pero me llama la atención que, por ejemplo, en su equipo hay personas como Javier Maroto o Borja Semper. Quiero que escuchemos a Javier Maroto lo que opinaba, por ejemplo, de un partido como Bildu cuando era alcalde de Álava. Escuchemos y después le pregunto qué le parecen estas declaraciones. Veamos. Yo, como conozco personas de Bildu, conozco gente en Vitoria que ha votado a Bildu, gente que me ha dicho a la cara: Javier, si yo te hubiese conocido antes, te hubiese votado a ti. Y he votado a Bildu. Esto sucede en el País Vasco. ¿De Bildu al PP? No, quiero decir que esto sucede en el País Vasco. La situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco, lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca. Señor Casado, alcalde de Vitoria, el señor Maroto va en su equipo. Claro, el señor Semper tiene también declaraciones controvertidas. Yo no sé, Ortega Lara, María San Gil, lo que opinarían de esto. Sí, bueno, Borja no ha decidido apoyar a Soraya, Javier Maroto ha decidido apoyar mi proyecto y yo se lo agradezco muchísimo. Es verdad que acabo de decir que yo no he recabado el apoyo de nadie, o sea, la gente que me ha apoyado lo ha hecho libremente y yo quiero un partido en el que todo el mundo quepa. Javier Maroto fue un gran alcalde de Vitoria, el que yo he conocido escoltado. Y al que yo he visto pues rodeado de 4 guardaespaldas y agachándose debajo del coche a ver si llevaba una bomba debajo. Es decir, yo creo que es inequívoco el compromiso del Partido Popular Vasco con la libertad y por las víctimas del terrorismo, porque para empezar hay 30 fallecidos dentro de nuestro partido en el País Vasco. Yo no sé el contexto de las declaraciones, lo que sí que sé es que todos nuestros compañeros han pagado con su vida o con su libertad esta defensa y es perfectamente compatible. Yo estuve en San Sebastián con Javi Maroto y es donde yo dije que quería que María San Gil tuviera el puesto que ella quisiera y que quería que José Ortega Lara volviera al Partido Popular y que quería tener un partido como el de Goyo Ordóñez. Yo creo que al final este tipo de refundaciones o este tipo de encuentros con nuestro mejor pasado y mirando al futuro se tiene que hacer contando con todos. Y eso es lo que yo pretendo. En este partido no sobra nadie. Todo el mundo es imprescindible, pero tenemos que abrir puertas y ventanas y hacer más espacio para que venga más gente. Y te digo una cosa, Gonzalo, cuando se tiene unos principios claros y una línea de actuación clara, al final yo creo que los partidos se orientan y las personas que no están de acuerdo con esa línea, pues oye, yo creo que a lo mejor hay diputados o diputadas que no tienen el mismo concepto que yo respecto a la defensa de la vida. A lo mejor no han tenido circunstancias personales como las que yo he tenido. Bueno, pues me parece muy bien, pero si yo marco un liderazgo del partido, creo que es importante que sepa todo el mundo lo que va a decir el partido. Es decir, sí, yo creo en un partido nacional, no federal, en el que sepamos lo que se dice de inmigración o de la eutanasia en toda España. Y los perfiles que apoyen este proyecto, estoy convencido que van a aportar lo mejor de sí mismos. Una última cuestión por mi parte, señor Casado, y después el resto de la mesa también querrá hacerle alguna pregunta o reflexión. En las últimas horas le han querido lanzar el San Benito de que usted es el candidato de Aznar, lo hacía ayer María Dolores de Cospedal. Ojo a lo que decía hoy el presidente sobre ello, lo escuchamos y después le pregunto al respecto. Cospedal ni con Soraya Sáenz de Santa María, que yo sepa. Estuvieron los dos en el gobierno. En su etapa. Sí. Y... el único que no estuvo fue Pablo Casado. Y eso es lo que... No, eso nada. Señor Casado, no sé si es usted el candidato de Aznar, que aprovecho para preguntárselo, y en el caso de que lo fuera, ¿por qué cree que, en este caso Cospedal o Soraya, intentan desdeñar al expresidente? Pues habría que preguntárselo a ellas, ¿no? Porque yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con Aznar, igual que estoy orgulloso de haber trabajado con Rajoy, y además yo no trabajé cuando él estaba en el gobierno. Ella sí, una fue subsecretaria, la otra fue directora de gabinete en 5 ministerios. El señor Margallo ya era de la dirección de grupo del Parlamento Europeo, e incluso pues Joserra tuvo cargos diplomáticos durante ese gobierno. Entonces, bueno, pues yo no sé por qué reniegan de su espejo, por qué reniegan de la historia del partido cuando es tan positiva y además en este caso, bueno, pues cuando sinceramente nuestro militante sí está de acuerdo con esos años como lo está con los últimos años. Por tanto, yo creo que quien aspire a liderar un partido tiene que estar orgulloso
de su mejor historia. Por mi parte, yo ya he dicho que no tengo a nadie detrás, a lo que tengo son a muchos afiliados que quieren un cambio de etapa, que quieren ilusionarse, que quieren volver a reconectar con la política, y al igual que lo decía anteriormente en la otra pregunta, todos los que me quieran apoyar, bienvenidos sean y agradecidísimo. Pero en el caso de Aznar y de Rajoy han mantenido una neutralidad en la que a nadie han apoyado. Señor Casado, hacemos un minuto de publicidad y enseguida regresamos con esta recta final de la entrevista para que los miembros de la mesa le hagan las cuestiones o la cuestión que consideren pertinente. Sé que está en Segovia, que hace un poco de frío. Nada, le ruego un minuto, minuto y medio y estamos de vuelta, ¿de acuerdo? Sí, pero me ha dejado un compañero de Intereconomía, Plumas. Que le queda muy bien, por cierto. Hasta ahora. Gracias. Quedan 5 minutos para la medianoche. Aquí seguimos en directo desde Segovia. Nosotros en Madrid, él en Segovia, Pablo Casado, candidato a la presidencia del Partido Popular. Pablo, turno de preguntas de Mariano Calleja, compañero periodista del periódico ABC, que esta noche está de tertuliano. Mariano, adelante. Buenas noches, Pablo. Tenía una pregunta para ti relacionada con toda esta campaña en la que hemos comentado a lo largo de la tertulia que se ha hablado poco de ideas y mucho de candidatos, porque es lo que toca ahora mismo en el proceso de primarias, entre comillas, del Partido Popular. Pero por eso mismo que se está hablando más de candidatos, bueno, yo quería saber si tú tienes un equipo ya, porque tú vas a por todas, tú quieres ganar, ya lo has dicho, y además estás convencido de que vas a llegar al final. No sé si vas a ser el primero, pero vas a intentar llegar hasta el final. ¿Tienes ya pensado cuál va a ser tu equipo? Y en concreto, por ejemplo, ¿Maroto sería un buen perfil para ser tu secretario general en caso de ganar? No he pensado en el equipo, sobre todo porque en la recta final es cuando yo creo que hay que ir configurando, como se hace en los partidos, el balance territorial, el balance de lo que yo también haría, que es un shadow cabinet, un gobierno en la sombra, empezar a marcar también en el grupo parlamentario lo que hacen todos los ministros de Sánchez, que sinceramente pues no han empezado con muy buen pie, ¿no? Yo creo que la mayor preocupación es llegar al gobierno cuanto antes, pero sobre todo, ¿para qué vamos a llegar al gobierno? No vamos a hacer lo mismo que se hacía porque perdimos unos votos. Y eso es muy importante decir, por ejemplo, bueno, pues que tenemos que estar preparados para cualquier adelanto electoral. Yo tengo una máxima en la vida, que ha sido rodearme de los mejores siempre. Los que te hacen sombra, los que yo creo que hay que rodearse, ¿no? Y de hecho, pues precisamente por la edad, que algunos lo echan cara, aunque ya casi con 40 años, Aznar y tantos presidentes en España y fuera de España empezaron en política, el de Canadá, el de Colombia, el de Francia, otros 4 países europeos tienen esa edad ya y están al frente, pero siempre me gusta rodearme de gente con más experiencia, no solo dentro del partido, sino también del mundo de la sociedad civil y bueno, evidentemente, pues bueno, mañana por ejemplo Manolo Pizarro va a venir a un encuentro que tenemos. He estado con Dani Lacalle, también un economista muy conocido. Hoy he estado con Juan Carlos Aparicio, un gran ministro de la época de los gobiernos de los años 90. En definitiva, no es que venga una generación a que cambien las cosas, lo que viene es abrir una nueva etapa con una nueva jornada de políticos que lo que queremos es, bueno, pues tener esa conexión con la sociedad y yo creo que bueno, pues tener mejores resultados, porque en los últimos años pues las cosas no han sido fáciles. Fernando Valls, periodista en este caso de La Información. Adelante, Fernando. Hola, Pablo, buenas noches. Quería preguntarte 2 cosas muy rápidas. La primera... Hola, Fernando, ¿qué tal? La primera pregunta. Hay dirigentes y cuadros medios que dicen que su juventud puede ser un hándicap a la hora de liderar el PP. Yo quiero que nos explique por qué usted considera que está en condiciones de liderar al PP y de ganar a Pedro Sánchez las próximas elecciones. Y en segundo lugar, una pregunta muy rápida, se responde muy brevemente. ¿Qué haría usted con los restos de Franco del Valle de los Caídos? Sí, la segunda es muy rápida. O sea, sinceramente, que estemos hablando de lo que pasó en España hace un siglo, yo creo que es algo de libro, ¿no? En los demás países hablan de qué tiene que pasar en el 2050 y aquí estamos hablando de lo que pasó en el 36, ¿no? Con lo cual, pues sinceramente creo que no le dedico ni un minuto a la ley de memoria histórica, que lo que está haciendo es reabrir
la división entre españoles. Respecto al tema de la edad, ¿no? Hay una frase de Obama que es muy buena, que decía: tengo la suficiente poca experiencia para saber lo que hay que cambiar en Washington, ¿no? Esto lo dijo en un debate con McCain y luego pues nombró a Biden, a una persona con muchísima experiencia de 40 años. Yo creo en los políticos, no en los gestores. Y yo creo que la política hay que liderarla con entusiasmo, con ideas muy claras y luego rodearte de personas que gestionen bien. Yo sí tengo experiencia, yo he sido el diputado más votado de España hace apenas 2 años. Yo me enfrento a las elecciones con mi cartel en unas papeletas y yo he sido diputado en la Asamblea de Madrid, yo he trabajado con 2 expresidentes del gobierno que lo han hecho muy bien. Es decir, yo pues creo que tengo una experiencia como la que puede tener un concejal o un alcalde o incluso, bueno, una persona que ha gestionado alguna administración autonómica, ¿no? Pero creo que ese debate es algo absurdo, porque es que en España los líderes que nos han precedido han empezado con mi edad. Ya ha dicho Felipe, Aznar, Zapatero, Sánchez, Suárez, pero también Rajoy, con mi edad, era vicepresidente del gobierno, e incluso, bueno, pues otros de los candidatos con mi edad ya estaban o de número 2 del partido o de número 2 del gobierno, con lo cual, sin tener experiencia previa, por cierto. Es decir, que lo que no entiendo es por qué en mi caso yo supuestamente tengo menos experiencia de la que tenían ellos cuando empezaron exactamente en el proyecto en el que yo me quiero embarcar. Por esa regla de 3 jamás tendría nadie la posibilidad de dar un paso adelante estando formado, estando capacitado y sobre todo pues teniendo el entusiasmo que ahora la gente quiere. La gente tampoco quiere ahora muchas mochilas, quiere gente con más futuro que pasado. Tony Blair entró en 10 Downing Street sin haber sido ni asesor de nada. Lo mismo ha pasado probablemente ahora en Colombia hace 2 semanas, o ha pasado en Canadá con el señor Trudeau. En definitiva, estoy preparado, pero sobre todo ahora hablamos del partido, de fortalecerlo y de llegar en condiciones de hacer cosas nuevas en el gobierno de España y ganando las municipales. Venga, turno de Rosa Cuervas Mons, la editora jefe de La Gaceta. Rosa. Buenas noches, señor Casado. Yo quería preguntarle, vamos a ver, su discurso es seguramente impecable para muchos de los votantes del Partido Popular, incluso de esos votantes que se han ido a Vox, a los que usted se ha referido durante la campaña. Pero la pregunta que yo creo que nadie del Partido Popular ha sabido responder hasta ahora es ¿por qué creer lo que el Partido Popular está diciendo ahora, lo que usted está diciendo ahora, en una campaña o antes como partido en la oposición, cuando luego, teniendo responsabilidades de gobierno, el Partido Popular incumplió prácticamente todos los compromisos relacionados con los valores, con los principios de los que precisamente habla? Me refiero a la ley del aborto, la ley de memoria histórica. Las personas que entonces alzaron la voz, y usted creo que en esa legislatura, si no me equivoco, era diputado nacional, fueron purgadas del partido. Los votos rebeldes contra aquella mini reforma de la ley del aborto ya no están en las filas populares. ¿Por qué, entre comillas, o por resumir la pregunta, por qué creer lo que dice ahora si ha sido diputado y no se han hecho no se han cumplido esos compromisos? Bueno, lo que decía Gonzalo antes es verdad, cada uno tiene su hemeroteca, ¿no? Yo es verdad que no lideraba al Partido Popular y además he dicho, sin que me preguntarais, que yo creo que la lealtad es buena. La lealtad como portavoz implica que no he dicho nunca nada que no piense, aunque a veces no he dicho todo lo que pienso. Pero la hemeroteca está ahí. Yo recuerdo una entrevista en La Sexta Noche en la que me preguntaron por el aborto. Y hablé muy claro, todavía lo siguen recordando algunos. Yo recuerdo cuando dije que había que ilegalizar partidos independentistas. Joan Tardá fue al Congreso a pedir mi reprobación a la vicepresidenta del Gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablé sobre la memoria histórica, hace ya muchos años, siguen pasando el vídeo todo el tiempo, ¿no? Aquello que dije en un discurso, en un congreso del partido. Yo he hablado sobre la educación, de hecho fui presidente de la Comisión de Educación unos pocos meses. He hablado de lo que hay que hacer en Cataluña, acordaos de la que me liaron por decir simplemente que el señor Puigdemont no debía acabar en un golpe de Estado como el que se dio hace ya muchos años. La hemeroteca está ahí y yo no he cambiado. Lo que tenemos que hacer es, si queremos liderar un proyecto, tener mi marchamo, y mi marchamo yo creo que es volver a los principios y a los valores, que no es que lo hubiéramos perdido, pero que a lo mejor no han lucido, no hemos tenido, como la frase esta famosa que decíamos, que es que lo urgente ha impedido hacer lo importante. Bueno, pues yo soy indulgente con lo que se ha podido hacer demasiado y hemos creado empleo, hemos recuperado la posición internacional, hemos evitado un rescate, hemos hecho pues una vertebración territorial
con los votos que teníamos, pero es que ahora estamos en la oposición. Y para bien o para mal hay que refundar un proyecto político que ambicione volver otra vez al gobierno de España, hacer cosas distintas, pero a estar orgulloso de lo que hemos hecho. Y por tanto creo que es compatible y en este caso, pues bueno, yo sí que creo que hay que apelar a esos raíles, a esas bases, a esos fundamentos que tenemos antes de empezar a hablar de programas, de candidaturas, y es el momento ahora de hacerlo. Señor Casado, tiempo para el historiador Fernando Paz, quien probablemente le formule la cuestión o reflexión más fácil de la noche. Adelante, Fernando, por favor. Con seguridad. No, sí. Se apellida Paz. No, quiero decir, el discurso está ahí. Además, el señor Casado ha dicho que no reniega de su paso por los gobiernos de Aznar y Rajoy. Todo eso está muy bien, se siente orgulloso. Incluso, por tanto, supongo que asume las decisiones de esos gobiernos por la parte que le toca. Sorprende un poco el discurso, no tanto el discurso, sino lo que Rosa ha puesto de manifiesto de defensa de la vida, ¿no? Porque, claro, usted está en un partido que, bueno, bajo cuyo gobierno pues, se han cometido cientos de miles de abortos sin que el gobierno haya hecho absolutamente nada por evitarlos, no haya hecho ningún movimiento. Perdóneme, tampoco le recuerdo a usted que lo haya hecho. Tenemos un recurso que puso su partido ante el Constitucional que está 8 años durmiendo el sueño de los, no sé si justos o injustos, porque me evoca más bien cuestiones herodianas, y tampoco recuerdo que usted haya tratado, en fin, se haya quejado de este hecho ni haya construido un discurso a partir de ahí. Le recuerdo que en su partido tenemos también a la señora Celia Villalobos, que dijo que en el Partido Popular no cabía quien se opusiera al aborto. No sé si no cabe usted en el Partido Popular, no cabe la señora Villalobos. Reconózcame que esa se la he puesto fácil, pero la pregunta es, usted últimamente ha insistido en que quiere estar en una fuerza política, compartir fuerza política con el señor Ortega Lara y defender la vida. Mi pregunta es, ¿piensa usted afiliarse a Vox? No, yo creo que partidos como Vox o como Ciudadanos, que habían estado en el Partido Popular, es decir, gente que podía haber confiado en el Partido Popular, que yo respeto mucho, que hayan surgido y que yo lo digo en buen tono. O sea, yo he visto algunos tweets de Vox y algunos ataques que yo no intento opar a nadie. Yo lo que digo es que me gustaría que el centro-derecha estuviera otra vez unido. Y yo la pregunta que hago a los dirigentes de Vox o a los dirigentes de Ciudadanos es si pretendemos seguir en este multipartidismo que al final lo que fomenta son mociones de censura, o tener que depender de otros partidos, pues que en mi opinión menos respetables que Vox y Ciudadanos, o si vamos a volver a hacer un gran centro-derecha en el que todos estemos representados, como pasó con el PDP, como pasó con el PADE, como pasó con el CDS en el 93 y en la refundación, en la refundación del 89 y del 90. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Ahora bien, sobre el tema de la vida, y con todos mis respetos, a mí nadie me tiene que dar lecciones de defender la vida, porque lo he tenido en mi casa. Porque yo he defendido la vida con mi hijo, y con 22 semanas mi mujer rompió la bolsa, y lo que me decían los médicos es lo que yo ahora quiero que no digan más. Y yo lo que quiero es que se informe que un niño con 22 semanas es un ser humano perfectamente, maravilloso. Entonces yo sinceramente no voy a admitir ni que ningún periodista ni que ningún diputado a mí me dé lecciones de defender la vida, porque yo lo he hecho y con muchísimas dificultades. Y hoy precisamente le he mandado un mensaje a Pablo Iglesias y a Irene Montero con todo mi cariño, porque va a salir bien lo que les ha pasado, que es que hayan tenido 6 mesinos, y va a salir fenomenal. Entonces yo no solo estaría con el tema de la legislación, a lo mejor a usted y a mí tampoco nos gustaba la ley de Felipe González, pero bueno, pues es la ley que había un consenso. La política al final, como decía Cánovas, es el arte de aplicar el ideal que las circunstancias hacen posible. Si hubiera partidos unipersonales, seguro que cada uno tendríamos un par de escaños, pero hay que abrir a partidos con vocación de mayoría, en lo que algunas cosas estaremos más de acuerdo y en otras no. Yo en esto respeto el consenso que había hasta entonces, igual que respeto de cara a la eutanasia que haya legislaciones autonómicas de testamento vital, de no encarnizamiento terapéutico. Lo que yo no quiero es una eutanasia a la holandesa o a la británica, en la que unos padres no pueden decidir ni que su hijo no sea desconectado de una máquina. Entonces aquí no estamos hablando de mi partido, estoy hablando de un partido que aspira a ser mayoritario. Dicho eso, el tema de la ley de plazas de Zapatero, yo he sido absolutamente frontal. Yo lo que he dicho es que no se puede admitir un aborto libre hasta la semana 20 y hasta la semana 22 en determinadas circunstancias. Y lo he dicho, y yo no sé lo que habrán dicho otros diputados, yo sí lo he dicho, y además con máxima audiencia y en territorios en los que no era muy simpático decirlo. Ahora, dicho esto, pues lo que tendremos que hacer es recuperar esa senda con otras cosas añadidas, que es la red madre,
que es el hecho de ayudar a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, que se ven en el abismo de una decisión que no es un derecho, que es un fracaso, y a lo mejor lo hacen por presiones familiares o de su pareja o por problemas económicos, con lo cual esto no es una cuestión solo de leyes, es una cuestión de política social, de apostar por la natalidad, de apostar por un país que lo más progresista que tiene que tener es defender la vida. Y eso no es un cálculo electoral, esos son mis sentimientos y mis principios, y con todo respeto a lo que piensen los demás. Ha quedado clarísimo. Venga, última cuestión, se la formula el presidente de esta casa, Julio Ariza. Don Julio. Buenas noches, don Pablo. Muchas gracias, Muchas gracias por el esfuerzo de estar Buenas ahí. noches, Julio. Y me alegro que no haya corrido mucho más. Como me quede sin voz mañana, tenemos un problema. Espero que no, espero que no. Le voy a hacer una pequeña aclaración antes de empezar. Eso de poder abortar con la ley de Zapatero hasta las 22 semanas, con la ley de Felipe González del 85 que mantuvo Aznar y Rajoy, era hasta las 26, 27 o 28. Recuérdelo siempre. Eso era así. Es decir, no tenía límite de plazo en el supuesto del grave riesgo para la salud. Supuesto, sí. Por tanto, acote usted ese asunto porque no es como usted lo dice. Pero perdona, Julio, eso sí, pero eso es verdad. Y además le he dicho incluso a lo mejor a algunos no les gusta. Simplemente pero es que ese supuesto por decirles a nuestros fácilmente espectadores la verdad de las cosas. Pero sí. Bien. Dicho eso. Pero ese supuesto es fácilmente modificable, por ejemplo, con que esa certificación la tenga que expedir un psicólogo acreditado en la sanidad pública y no lo que hacían en las clínicas abortistas, que es poner la estampilla en el sótano. Pero bueno, quiero decir, Julio, también esos años... Yo presenté como diputado en el Parlamento... No estaba yo y había gente que son consensos sociales a los que se llegan que probablemente, insisto, son mejorables, pero no un consenso social. No quiero entrar lo que no pudo hacerse es romperlo y encima para amplificarlo. Don Pablo, no quiero entrar en el tema del aborto, en el que seguramente además usted y yo estamos de acuerdo. Es decir, no quiero entrar ahí, simplemente era ajustarle eso, porque si usted dice eso, alguien que conozca la ley del 85 le dirá, no es verdad, se podía abortar hasta las 28 semanas, por tanto, eso no es verdad. Lo segundo, estuve hace muy poco en el Congreso Judío de Washington por invitación, en el que, saben ustedes que se reúnen una vez al año en el IPAC, que se llama, en un gran foro, 10.000 personas en Washington. El lema de ese congreso era Choose to Lead, elige liderar. A mí me parece que usted ha elegido liderar. Usted tiene 37, 38 años, es usted una persona joven, ha sido formado para liderar. Y usted ha tomado la decisión de atreverse en un momento que es extraordinariamente difícil para la vida española y para la vida de su partido. Y yo, solo por eso, le tengo un enorme respeto. Segundo, usted se va a encontrar, y ya nos estamos encontrando todos los españoles, con una España en la que la izquierda ha decidido embestir de frente y sacarnos de la pista a todos aquellos que creemos en la libertad. Para enfrentarse a eso, hay que atreverse como usted se atreve, pero luego atreverse a decirles las cosas de cara y todas, y luego a ejecutar efectivamente el programa electoral con el que usted se presente. Yo lo único que le pido es que si usted ahora se ha atrevido a liderar el PP, ojalá tenga suerte y lo consiga, luego se atreva de verdad y nos podamos asegurar los españoles de que desde el Partido Popular, que no sé si podrá gobernar, por lo menos habrá un líder que le plantará cara de verdad a la izquierda. Y cuando gobierne o cuando gobierne con otros, implemente una forma de entender la sociedad y entender España radicalmente diferente a la de estos tipos. Pues estamos de acuerdo, Julio, y además yo siempre lo recuerdo. Mi primer programa fue El Gato al Agua. Creo que fue por el año 2005, de eso ha llovido, ¿no? O sea, ya llevamos 13 años en la brega y en la lucha y yo creo que en unos momentos pues se puede ser más eficaz, en otros estamos más acertados, en otros tenemos más apoyos para gobernar y en otros no. Pero ahora desde la oposición es cuando tienes que plantear un proyecto ambicioso y un proyecto que se haga reconocible a tus electores y sobre todo a las personas que te apoyan como afiliados y militantes, ¿no? Yo os agradezco muchísimo la labor que hacéis. Yo creo que ahora vais a volver a tener una responsabilidad muy importante. Cuando estamos en la oposición, Intereconomía se convierte siempre en una referencia para muchos de nuestros votantes y afiliados. Y yo os agradezco que me deis voz, que me hayáis seguido incluso hasta las 6. Y espero, bueno, pues que mañana en el cierre de campaña podamos vernos y que al día siguiente en la votación tengamos un buen resultado para seguir hablando de estas cosas y para volver muy pronto al gobierno y aplicarlas.
Bueno, don Pablo, que yo me alegro de que se alegre de que estemos otra vez ahí. Espero que cuando vuelvan a gobernar no se olviden ustedes de, en parte, de la labor de denuncia social que hace esta casa a los desmanes y los atropellos de la izquierda, que son muchos, como ha ocurrido recientemente. Usted ya sabe a qué me refiero. Don Pablo, que muchísimas gracias por haber estado esta noche. Es que sé que está especialmente cansado, se le nota algo en el rostro. Ánimo en el día de mañana y el jueves volvemos a hablar en esa apasionante noche. Gracias. Suerte, Pablo.